incluso también para la sesión de la próxima semana, ¿no? Cuando yo quiero saber cómo un ligando o un fármaco interactúa con su respectivo receptor, vamos a tener algunos conceptos importantes como agonista, antagonista, incluso datos específicos dentro del antagonista. A ver, vamos a pasar esto. Primero la definición de agonista. ¿Qué será un agonista? A ver, lo que hemos venido viendo temprano, ¿no? Imagínense ustedes que tenemos una célula, que tenemos un receptor, ¿sí? Y obtengo una molécula que va a unirse a este receptor, ¿sí? Entonces, ¿qué características debe tener esa molécula para que yo la pueda nombrar como agonista? Lo primero, debe tener afinidad por el receptor. Entonces, la primera característica que debe cumplir un agonista es tener afinidad por el receptor. Lo que vemos acá, ¿no? De forma muy esquemática. Que tenga una estructura complementaria. Una estructura complementaria, como llave y cerradura. Afinidad por el receptor. El agonista debe tener una estructura que sea complementaria con la estructura del receptor. Y lo segundo, el agonista debe tener actividad intrínseca. Actividad intrínseca. ¿Qué significa actividad intrínseca? Que una vez que se unió al receptor, va a producir algún cambio, alguna alteración en ese receptor. Si es un canal iónico, se abrirá el canal iónico. Si es una proteína G, se va a activar la proteína G. Si es un receptor intracelular, ingresará al núcleo y modificará la síntesis del ADN. Entonces, eso es actividad intrínseca, la capacidad que tiene esa molécula de luego de haberse unido al receptor, producir algún tipo de modificación, algún tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, esa es la definición general que tenemos para agonista. Toda molécula que se une a un receptor y lo estabiliza en su configuración activa. Promueve la activación del receptor, como les decíamos, si es un canal iónico, que se abra, si es una proteína G, que se active la proteína G, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dependiendo del receptor, obviamente lo que hemos visto, ¿no? Los agonistas pueden ser ligandos endógenos que nuestro propio organismo produce o podrían ser fármacos. Como el último ejemplo que veíamos, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, el receptor, ¿se acuerdan? Uno de los últimos que hemos visto, el receptor GR. Ese receptor GR puede ser activado por un ligando endógeno. ¿Cuál es el ligando endógeno del receptor GR, decíamos, jóvenes? ¿Se acuerdan? La hormona que nuestro propio organismo produce. ¿Cuál es el corticoide natural que produce nuestro organismo? El cortisol. Por ejemplo, el ligando endógeno para este receptor GR es el cortisol. Es un ligando endógeno. Pero también hay fármacos que pueden actuar uniéndose a ese receptor. Los fármacos serán, por ejemplo, los corticoides que conocemos. Prednisona, dexametasona, betametasona, entre otros, ¿no? Entonces, recordar que un agonista puede ser un ligando endógeno o puede ser un fármaco. Lo que tiene que cumplir siempre es que tenga afinidad y que tenga actividad intrínseca. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entendió? Vamos al siguiente paso entonces. Vamos al siguiente nivel. Si hay agonista, obviamente también habrá un antagonista. Y vamos ahora con eso, ¿no? ¿Qué será un antagonista? Un antagonista, tenemos lo mismo acá, la misma representación esquemática, ¿no? ¿Sí? Tenemos acá un receptor y tenemos en este caso un antagonista. Un antagonista. ¿Qué será un antagonista? Una molécula que sí tiene afinidad por el receptor, posee afinidad, tiene una estructura complementaria con el receptor,
pero no tiene actividad intrínseca. Un antagonista puro tiene afinidad por el receptor, pero no posee actividad intrínseca. ¿Qué significa eso? Que simplemente se va a unir al sitio activo del receptor y va a impedir que se produzca algún tipo de respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Solamente tiene afinidad, pero no produce ningún cambio, ninguna modificación. Tiene afinidad, pero no posee actividad intrínseca. ¿No es lo que nos dice la definición? Antagonista será aquella molécula que inhibe la acción del agonista. Porque obviamente, al estar unido el receptor, si yo tengo una molécula de agonista, ¿se podrá unir el agonista? No, porque el sitio ya está ocupado. Entonces, inhibe la acción del agonista, pero carece de efecto en ausencia del agonista. No va a producir ninguna respuesta. Estos antagonistas, y aquí viene lo interesante, se pueden dividir en antagonistas que actúan en el mismo receptor, que compiten por un mismo receptor, o antagonistas que no actúan en el mismo receptor. Que lo vamos a ver ahora a manera de una clasificación. ¿Sí? A ver, ¿qué tenemos ahí, jóvenes, en el gráfico A, en la imagen A? ¿Qué tenemos en la imagen A? Están esquematizando un receptor tipo canal iónico. Un receptor tipo canal iónico. Ojo que el receptor tiene dos sitios importantes. Un sitio activo, que vemos acá, el más importante. Un sitio activo conocido también como sitio de unión al agonista. Sitio activo o sitio de unión al agonista. El más importante. Y en otro sitio diferente tenemos un sitio alostérico. Sitio para la unión de un antagonista alostérico. Entonces tenemos dos sitios importantes. El más importante es el que está más extracelular. El sitio de unión al agonista. Y hacia un lado tenemos el sitio de unión para el antagonista alostérico. Conocido también simplemente como sitio alostérico. ¿Sí? ¿Qué tenemos en la imagen B? Viene un agonista, se une el agonista y decíamos, ¿qué requisitos debe cumplir el agonista, jóvenes? Tiene afinidad, su estructura es complementaria y también tiene actividad intrínseca. En este caso, ¿qué está produciendo? La apertura del canal iónico, ¿sí? Entonces, cumple el agonista con esas dos actividades. Tiene afinidad, una estructura complementaria con el receptor. El agonista se une al sitio activo del receptor y también tiene actividad intrínseca. Está produciendo la apertura de este canal iónico, permitiendo el ingreso o la salida de iones dependiendo cuál es su selectividad. A ver, ¿qué tenemos acá en el gráfico C? Esto es interesante para poder explicar. A ver, imagínense ustedes, imagínense que tenemos nuevamente, ¿no?, una célula, tenemos acá un receptor y digamos que se ha unido un antagonista, ¿sí? Digamos que se ha unido un antagonista. Tenemos acá un antagonista. Pero este antagonista se ha unido solamente con enlaces débiles, como suele pasar mayoritariamente entre molécula y receptor. Se ha unido con enlaces débiles. Y yo tengo acá, aparte, una molécula de agonista. Si yo tengo una molécula de agonista, ¿este agonista podrá ocupar este sitio activo del receptor? No lo puede ocupar porque ya se unió el antagonista. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener una molécula, yo incremento la cantidad del agonista? Ya no tengo una, sino ahora tengo 3 moléculas. Tengo 3 moléculas de agonista. Resaltando que los enlaces entre el antagonista y el receptor son enlaces débiles, como hemos visto en la mañana, ¿no? Fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. ¿Qué pasará si yo tengo 3 moléculas de agonista? ¿Podremos desplazar al antagonista? ¿Sí? ¿Se podrá desplazar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿O que no? ¿Sí? ¿Se podrá desplazar? Claro que sí. Por ley de masas,
Si ambos tienen afinidad por el receptor, va a ganar el que está en mayor concentración. ¿Qué va a suceder? Que el agonista va a desplazar al antagonista. Por ley de masas, el agonista desplaza al antagonista. ¿Sí? Y tenemos que nuevamente el agonista se ha unido al receptor. Pero ¿qué es lo que hemos necesitado? Hemos necesitado tener mayor cantidad de agonistas para poder desplazar al antagonista. Por eso este tipo de antagonista, que ya lo sacamos, ¿no? Digamos que se ha quedado afuera, digamos que se ha quedado por acá. Este tipo de antagonista se llama antagonista competitivo. Este tipo de antagonista se llama antagonista competitivo. ¿Por qué? Porque al haber tenido enlaces débiles con el receptor, ha podido ser desplazado. Existe la posibilidad de competencia. Si yo aumento la concentración de agonista, el agonista va a desplazar al antagonista. Por eso se llama antagonista competitivo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? A ver, eso es lo que vemos acá, ¿no? Se une el antagonista en un primer momento. Si yo tengo una sola molécula de agonista, no podemos desplazarlo. Pero si yo tengo varias moléculas de agonista, ¿qué va a pasar? Que vamos a desplazar al antagonista y vamos a superar ese problema, pero utilizando mayor concentración de agonista. Muy diferente a lo que vemos acá. Muy diferente a lo que vemos acá. Si yo tengo acá un antagonista que se une a un sitio alostérico, ¿qué pasa cuando el antagonista se une a un sitio alostérico? El sitio alostérico, como decíamos, es un sitio diferente al sitio activo. Al unirse al sitio alostérico, la estructura del receptor, la estructura interna tridimensionalmente, cambia, se modifica. Y al cambiar la estructura del receptor, luego, por más que venga el agonista, no se va a abrir el receptor, porque ya previamente el antagonista alostérico modificó internamente la estructura. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Aquí hay posibilidad de competencia? ¿Hay posibilidad de competencia acá? No, porque son dos sitios diferentes, son dos lugares diferentes. El antagonista alostérico, al unirse a este sitio alostérico, cambia, altera, modifica tridimensionalmente la estructura del receptor. Viene el agonista, se une al sitio activo, ya no puede producir ninguna respuesta. Entonces, ¿no? Imaginemos un tercer escenario. Imaginemos un tercer escenario. Imaginemos ahora que tenemos igualmente 3 moléculas de agonista. Pero imaginemos ahora que el antagonista, digamos que es otro tipo de antagonista, se está uniendo de una manera distinta. El antagonista se está uniendo ahora con eso raro, con eso poco frecuente, que son los enlaces estables, los enlaces covalentes. El antagonista ahora se está uniendo con enlaces fuertes, con enlaces covalentes. Si yo aumento la cantidad de agonista, ¿podremos desplazar al antagonista? ¿Podemos desplazarlo? No, porque los enlaces son fuertes, son covalentes. Este antagonismo se conoce como antagonismo de tipo no competitivo. Entonces, a eso me lleva la clasificación que vamos a ver ahora. La clasificación me dice lo siguiente, a ver. Si yo tengo antagonistas que actúan a nivel de los receptores, si los antagonistas se unen al sitio activo, lo que vimos primero, si el antagonista se une al sitio activo, pero lo hace con un enlace débil, con un enlace reversible, ¿qué pasará? Yo aumento la cantidad de agonista, ¿podré desplazar a ese antagonista? Sí, porque es un enlace débil. Hablaremos de un antagonista competitivo. Es un antagonismo de tipo competitivo. ¿Por qué es superable? Porque el enlace es débil. Pero lo que hemos visto acá, si se une al sitio activo, pero con un enlace fuerte, con un enlace covalente, un enlace que es irreversible, ¿habrá posibilidad de competencia?
No, por más que yo ponga 4, 5, 10, no hay posibilidad de competencia. Hablaremos de un antagonismo no competitivo en el sitio activo del receptor. ¿Sí? Y por otra parte, cuando se une al sitio alostérico, sea con un enlace débil o sea con un enlace fuerte, ¿qué decíamos que sucedía cuando se unía el antagonista al sitio alostérico? ¿Qué decíamos que sucedía? Cambia internamente la estructura del receptor. Tridimensionalmente cambia el receptor. Por más que luego venga el agonista, ¿podrá activar ese receptor? Ya no puede. Entonces tampoco hay posibilidad de competencia. Hablaremos de un antagonista alostérico de tipo no competitivo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, ¿qué será lo que ya hemos explicado, jóvenes? El antagonista competitivo. El antagonista competitivo es aquella molécula que se va a unir al receptor de manera reversible en el sitio activo. Aquella molécula que se une al receptor de manera reversible en el sitio activo, con enlaces débiles, fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Vamos a ver en el gráfico ahora de forma muy visual que cuando yo utilizo un antagonista de tipo competitivo, lo que vamos a hacer es reducir la potencia del agonista. Veamos en el gráfico. ¿Se acuerdan de este gráfico? Porcentaje de respuesta, concentración. Vean ustedes la curva de color celeste. Cuando utilizamos solamente agonista, solo agonista, aumentamos la concentración, poco a poco va aumentando la respuesta. Hasta que llegamos a una respuesta máxima. Por más que aumente más la concentración, ya no pasamos de ese nivel. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando utilizo el agonista en presencia de un antagonista competitivo que tiene enlaces débiles? ¿Yo puedo desplazar ese antagonista competitivo? Si tiene enlaces débiles, ¿lo puedo desplazar? Sí lo puedo desplazar, pero ¿qué necesito? Necesito mayor concentración, mayor cantidad de agonista. Entonces, yo puedo llegar a producir la misma respuesta, pero ¿qué necesito? Mayor concentración. Y puedo llegar a producir la misma respuesta. Entonces, el antagonista de tipo competitivo lo que hace es reducir la potencia del agonista. ¿Sí? ¿Se entiende? Reduce la potencia del agonista. Porque ahora necesito mayor concentración. ¿Sí? Pero se mantiene la eficacia. Por ejemplo, típico ejemplo de antagonista de tipo competitivo. A ver, por poner un ejemplo, hay de verdad infinidad de ejemplos, ¿no? Interminable cantidad de ejemplos. Pero por poner un ejemplo, seguramente se acuerdan ustedes de los receptores muscarínicos. ¿Se acuerdan, jóvenes, de los receptores muscarínicos? ¿Sí? Que pertenecen a la división parasimpática, ¿no? Receptores muscarínicos, los más importantes M1, M2 y M3, ¿no? También hay M4 y M5 que están en el sistema nervioso central. Usualmente, ¿cuál es el agonista de estos receptores muscarínicos? ¿Se acuerdan? ¿Qué ligando endógeno normalmente estimula a los receptores muscarínicos? Sí, es división parasimpática. ¿Se acuerdan? En la división simpática, el neurotransmisor es noradrenalina. Y en la división parasimpática, ¿cuál es el neurotransmisor? Acetilcolina. Entonces, el ligando endógeno, en este caso es el agonista, es la acetilcolina. Acetilcolina estimula M1, estimula M2 y estimula M3, produciendo todas las respuestas muscarínicas. ¿Cuál será en este caso el antagonista de tipo competitivo? Que se une al receptor, pero con un enlace débil, con un enlace de Van der Waals o puente de hidrógeno. Por ejemplo, un fármaco que vamos a ver posteriormente, que es la atropina. Atropina es un antagonista competitivo de M1, M2 y M3. Se une con enlaces débiles. ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de acetilcolina? Desplazamos a la atropina y nuevamente tenemos la acción sobre receptores muscarínicos. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Para eso tenemos que saber fisiología, ¿no? Si recordamos un poco, es más sencillo
de relacionar las ideas. Obviamente también tenemos antagonistas no competitivos, como lo acabamos de ver. ¿Cuándo hablaremos de un antagonista no competitivo? Aquella molécula que se une al sitio activo, pero con un enlace fuerte, con un enlace irreversible. Por ejemplo, enlaces covalentes. O que se une al sitio alostérico. Al sitio alostérico se puede unir con un enlace débil o un enlace fuerte. Siempre va a ser un antagonismo no competitivo. En este caso, el antagonista no competitivo lo que reduce es la eficacia del agonista. Reduce la eficacia del agonista. Y lo vemos aquí en el gráfico. El mismo gráfico, ¿no? Porcentaje de respuesta, concentración. Vemos solamente agonista. Vemos acá la curva de color celeste. Solo agonista. Agonista en presencia de antagonista. ¿Podemos llegar a la respuesta máxima, jóvenes? No, porque los receptores van a estar ocupados de manera no competitiva. En este caso, el antagonista no competitivo lo que reduce es... ¿Qué reduce acá? ¿Qué es lo que vemos que reduce? La eficacia. Reduce la eficacia del agonista, pero mantiene la potencia. Reduce la eficacia del agonista, pero mantiene la potencia. ¿Qué ejemplo podríamos tener acá? Aquí sí hay pocos ejemplos, ojo, de antagonismo no competitivo suele haber pocos ejemplos. Mucho más hay de competitivo, vamos a ir viendo conforme desarrollemos más grupos de fármacos, ¿no? Para no llenarles mucho la cabeza de nombrecitos. Pero de no competitivo hay pocos. Por ejemplo, un receptor que hemos visto en la mañana, el receptor NMDA. ¿Sí? El receptor más importante para el glutamato. Entonces, el agonista de este receptor, ¿cuál será? El ligando endógeno que estimula el receptor NMDA. El glutamato. El glutamato es el ligando endógeno, el agonista para este receptor. ¿Cuál será en este caso el antagonista no competitivo? ¿Se acuerdan? En la mañana vimos cómo se llama ese antagonista no competitivo que bloquea de manera no competitiva al receptor NMDA. Ketamina, ¿no? Muy bien, ketamina. El antagonista no competitivo es ketamina, que es un antagonista que se une específicamente al sitio alostérico, produciendo un antagonismo de tipo no competitivo. Entonces recordemos, el antagonismo no competitivo lo que hace es reducir la eficacia, pero manteniendo la potencia del agonista. Finalmente, jóvenes, tenemos lo que hemos visto hasta ahora, son antagonistas que actúan sobre el mismo receptor, agonista y antagonista sobre el mismo receptor. Existen otros casos especiales donde no se requiere interactuar con el mismo receptor. Por ejemplo, tenemos un antagonista de tipo químico, un antagonismo químico. ¿Qué será un antagonismo químico? Aquel que no requiere la interacción con receptores. Simplemente es un antagonismo carga positiva, carga negativa, o ácido-base, ¿no? Un ejemplo muy sencillo de entender es, por ejemplo, algo que tiene que ver con farmacología digestiva, ¿no? Imagínense ustedes que nosotros hemos comido algo muy condimentado, muy picante, nuestro organismo empieza a producir una mayor cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos acidez, ardor epigástrico, empezamos a producir mayor cantidad de ácido clorhídrico. ¿Cómo yo puedo contrarrestar este exceso de ácido, ¿no? Nuestro organismo, en respuesta a esa alimentación, produce una mayor cantidad de ácido clorhídrico. Yo tengo que administrar algún compuesto que sea básico. Por ejemplo, hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio. Quizás han escuchado, jóvenes, alguna vez, hay un nombre comercial muy conocido de un producto que se llama Milanta. Quizás han escuchado alguna vez, ¿no? Si viven en este mundo, han escuchado alguna vez, ¿no? De repente no han tenido nunca acidez o han visto un comercial al menos, ¿no? ¿Qué hace este producto? Este producto, que es el nombre comercial es Milanta, contiene hidróxido de aluminio conjuntamente con hidróxido de magnesio. Vean ustedes, este hidrógeno
se combina con el OH, igualmente acá este hidrógeno se combina con el OH. Tenemos H2O. ¿Qué cosa estamos formando? Agua. Entonces se neutraliza ese exceso de ácido. ¿Hay algún receptor acá, jóvenes? Ningún receptor, simplemente ácido, base. Un exceso de ácido lo contrarresto tomando por vía oral una base. Y se forma agua. Neutralizamos ese exceso de ácido. Es un ejemplo de antagonismo químico. Y lo que más vamos a ver es el antagonismo fisiológico. El antagonismo fisiológico es aquel en el cual yo tengo dos respuestas diferentes actuando en receptores opuestos. Ya no me voy a pelear por un solo receptor, como en el caso del competitivo, no competitivo, no. Acá son dos respuestas diferentes actuando en receptores distintos, ¿no? Dos respuestas opuestas. Camila. Un sistema de nuestro cuerpo, Camila. Cualquier sistema de nuestro organismo. Por ejemplo, sistema digestivo. Todo lo que hemos visto en sistema nervioso autónomo, fisiología del sistema nervioso autónomo, nos va a ayudar a entender ejemplos de antagonismo fisiológico funcional. Por ejemplo, a nivel digestivo, yo digo, la acetilcolina actúa en receptores muscarínicos M3 y produce aumento de la motilidad digestiva, aumento del peristaltismo gastrointestinal. ¿Sí? Entonces yo digo, la división parasimpática, acetilcolina, actúa en receptores muscarínicos M3 y produce aumento de la motilidad, aumento del peristaltismo. Yo tengo lo opuesto en la división simpática. La adrenalina actúa en receptores beta 2 y produce lo opuesto. Disminuye la motilidad, disminuye el peristaltismo gastrointestinal. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá, jóvenes? Respuestas opuestas actuando en receptores diferentes. Actúa en dos receptores diferentes y produce una respuesta opuesta. Uno aumenta una actividad, aumenta la motilidad, aumenta el peristaltismo. El otro disminuye la motilidad, disminuye el peristaltismo. Ejemplos de antagonismo fisiológico funcional. ¿Se entiende? Aquí sí hay, como les digo, jóvenes, innumerables ejemplos, infinitos ejemplos si nos ponemos a pensar en todos los órganos y sistemas de nuestro organismo, ¿no? Innumerables ejemplos. ¿Cuál es su nombre, señorita? Solange. Solange. Un sistema, Solange, diferente al digestivo. Respiratorio. Sistema respiratorio, por ejemplo. Si yo pienso en sistema respiratorio, yo diré para sistema respiratorio, por ejemplo, la adrenalina, que es el neurotransmisor simpático, actúa en receptores beta 2 que están en músculo liso bronquial y produce broncodilatación. Por otra parte tengo la acetilcolina que actúa en receptores muscarínicos M3 y produce broncoconstricción. Similar al caso anterior, ¿no? Receptores opuestos, tenemos respuestas opuestas, ¿no? División simpática, división parasimpática. Uno relaja el músculo liso bronquial, el otro contrae el músculo liso bronquial. Por ejemplo, ¿su nombre, señorita? Melissa. Melissa. Un sistema, Melissa. Un último ejemplo. Cardiovascular. Cardiovascular, sistema cardiovascular. Por ejemplo, yo digo, la adrenalina, en este caso actuando en receptor beta 1 adrenérgico, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la velocidad de conducción. Por contraparte,
la acetilcolina, en este caso actuando en receptores muscarínicos M2, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción, reduce la velocidad de conducción. Respuestas opuestas actuando en receptores diferentes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que más ejemplos va a haber, jóvenes. Antagonismo funcional o antagonismo fisiológico. Muy bien, con esto estamos terminando lo que corresponde a la teoría, jóvenes. Vamos a pasar a la parte de los seminarios.